Bueno, estamos en la serie Bajo la Sombra. Esta es la parte número 2. Es la parte número 2 y la semana pasada Emanuel nos hablaba de que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a estar bajo la sombra. Si no has estado, estás o en algún momento vas a estar, ¿no? Bajo la sombra. A todos nos llegan las tormentas, a todos nos llegan los problemas. Eso significa estar bajo la sombra, ¿no? Cuando llega un problema a tu vida, cuando llega una situación desagradable, una dificultad, entonces todos estamos expuestos a eso. Y yo quiero continuar hablando de este tema. Y les iba a leer una historia, pero está un poco larga, entonces mejor se las narro, se las platico. Está en Primera de Samuel 17. Entonces, si tú quieres leerla más a fondo en tu casa, adelante. Primera de Samuel 17. Y esta es la historia, yo creo que es de las más famosas y las más predicadas en el mundo. Aunque no leas la Biblia y aunque no creas en Dios, te apuesto a que conoces la historia. Es la historia de David y Goliat, ¿no? Es la historia de David y Goliat. Y esta historia comienza con los filisteos, que eran enemigos de toda la vida de Israel. Los filisteos llegan a enfrentar a Israel y se suben a un monte, ¿no? Se suben a un monte y hay un valle y luego hay otro monte, ¿no? Entonces los israelitas se ponen en el monte contrario y hay un valle que está en medio de los dos, ¿no? Imagínenselo como película, ¿sí? Entonces están ahí los dos ejércitos y se están tirando con todo, que tu mamá esto y que la tuya y que papá acá, y están tirándose, ¿no? Entonces en eso, del lado de los filisteos, se abre paso un vato que medía 3 metros, que se llama Goliat, ¿no? Y sale Goliat, todo gigante acá, y empieza a gritarle al ejército de Israel, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo, raza? La neta Goliat era eficiente en los tiempos, ¿no? Yo creo que era ingeniero. O sea, ¿para qué perdemos el tiempo? Mejor manden a su mejor guerrero que se enfrente contra mí. O sea, ¿para qué vamos a hacer una matanza? Manden a su mejor guerrero. Si yo lo venzo, ustedes son nuestros esclavos. Pero si él me vence, pues nosotros somos sus esclavos, ¿no? Pero el vato medía 3 metros, pues en tu vida has visto una persona de 3 metros, o sea, es un gigante, o sea, en verdad, un gigante. Y todavía la Biblia se pone a describir toda la armadura de Goliat, ¿no? La pechera pesaba tanto, era de bronce, la lanza que tenía pesaba como 30 kilos, o sea, las espinilleras, las botas, describe toda la armadura de Goliat de una manera muy, muy precisa, ¿no? Entonces Goliat lanza este reto y empieza a hablar pestes de Israel, empieza a tirar a Israel, al rey Saúl, y empieza a hablar mal de Dios y empieza a retarlos, ¿no? Y está ahí constantemente, dice la Biblia que está 40 días, 40 días, día y noche, 2 veces al día. Goliat salía de entre el ejército de los filisteos a retar a los israelitas, a gritarles, a intimidarlos, ¿no? Y después entra en escena el hombre favorito de todos, David, que es un joven que era un pastorcito, ¿no? Cuidaba los rebaños de sus papás, de su papá, y le va a llevar queso queso, ¿no? Así dice la Biblia, va y le lleva queso, ¿no? Espero que haya sido un queso regional muy bueno. Y va y le lleva queso a sus hermanos y al capitán de la escuadra ahí donde estaban sus hermanos, ¿no? En la guerra. Y David, como todo buen joven y quizás un poco mitotero, así medio chismoso, escucha por ahí que Goliat grita, entonces como que, ¿y está qué pedo acá? O sea, ¿por qué nadie le dice nada? Así como, nos está ofendiendo y nadie le dice nada, ¿no? Y luego dicen, deja tú eso, el que se enfrente se lleva a la hija del rey. Pues David acá, ¿no? Dijo, de aquí soy, vámonos por la hija del rey. Y total, David dice, ¿sabes qué? Yo voy a pelear, ¿no? Yo voy a pelear. David va, agarra las famosas 5 piedras, su resortera, se enfrenta a Goliat, le tira una piedra, le da en la frente, lo tumba, agarra la misma espada de Goliat y le corta la cabeza, ¿no? Y después el ejército de Israel persigue a los filisteos y los vence, ¿no? Esa es la famosa historia de David y Goliat. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Aquí vemos que Goliat se convirtió en el problema número 1 de Israel, ¿no? Por 40 días. Goliat era el problema número 1 de Israel.
Sí está bien los filisteos, pero cuando salieron los filisteos, Israel estaba bien parado, así como que sobres, carnal, vente. Hasta que salió Goliat, no, no, ahí sí no, todos se llenaron de miedo. La Biblia dice que cuando salió Goliat la primera vez, Saúl y el ejército se llenaron de miedo. Que todos tuvieron miedo, todos se alejaron, todos se escondieron. Y cada vez que salía Goliat, todos se escondían, ¿no? Entonces, continuando con lo que veíamos la semana pasada, las tormentas nos llegan a todos vamos a estar bajo la sombra. Entonces, Goliat no se dirigió a Saúl, no fue exactamente una persona. Goliat no se dirigió solo al ejército, no se dirigió a todo el pueblo de Israel. La sombra estaba sobre todo Israel, ¿ok? ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque saber que la sombra nos llega a todos nos ayuda a dejar de buscar una explicación. ¿A dónde voy con esto? Como seres humanos siempre estamos buscando el porqué de las cosas, ¿no? O sea, por eso hemos avanzado tanto como raza humana en tecnología y ciencia, porque siempre estamos buscando el por qué pasa esto, ¿ok? O sea, ¿por qué si yo como esto me pasa el otro, ¿no? Pero cuando llegamos a un momento de dificultad en nuestra vida, cuando algo te sucede, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es mi primera reacción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecerme esto, no? ¿En qué pequé? ¿En qué fallé? ¿Dónde metí la pata? Y el problema es que al no encontrar una respuesta, a veces nos frustramos, nos estresamos y llegamos a enojarnos con Dios porque no podemos creer que alguien que es amor, Dios es amor, ¿no? Entonces, que alguien que es amor, que alguien que me ama, alguien que me rescató, que lo dio todo, permita que yo pase por una situación así. Ese es el choque que hay en nuestra cabeza cuando pasamos por una dificultad. No puedo encontrar ¿por qué, Señor? Si tú me amas, ¿que no? Tú me rescataste, para eso me rescataste. Y es ahí donde viene el choque, pero tienes que entender que no es personal, no es contra ti. Esto nos llega a todos y nos cae parejos, ¿no? En diferentes colores y sabores, pero a todos nos cae, ¿no? Y con esto quiero darte el primer punto de esta noche. El primer punto es: todo obra para bien. Todo obra para bien. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que sucede en esta vida, en tu vida y en la mía, coopera para el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Todo. O sea, me encanta que no dice todo lo bueno que tú hagas. No. Ni siquiera es lo bueno que tú hagas, es todo. Sabemos que todo. O sea, no es, o sea, Pablo no está diciendo siento bien bonito, así como siento en este momento que todo lo bueno trabaja. No. Sabemos, es claro, es algo que tenemos en claro. Sabemos que todo obra para bien para aquellos que lo aman. Todo. Entonces, imagínate que tu vida está siendo construida por Dios. Vas caminando con Dios y Dios está aquí arriba y dice: ok, esto es bueno, vámonos. Esto es malo, ok, de alguna manera va a obrar para bien. Tengo un propósito y de alguna manera vamos a hacer que esto encaje, ¿no? Entonces Dios está trabajando con lo bueno, con lo malo, con todo lo que está sucediendo en tu vida para un propósito, ¿no? Todo va a eso. Y me acordaba preparando este mensaje de cuando estaba en natación. Solía nadar, aunque no parezca a veces. Solía nadar, estar en natación y me acuerdo que una vez el entrenador me dice: cuando estés en esta sesión de entrenamiento, cuando estés abajo del agua, aguanta lo más que puedas. Lo más que puedas sin salir a respirar. Y está loco, qué pedo. O sea, ¿cómo? O sea, soy humano, pues tengo que salir a respirar, ¿no? No, así, no salga hasta que te estés muriendo así. Y ok, le hice caso y en efecto me estaba muriendo acá, estaba acá, no podía respirar, horrible. Y después le pregunté, o sea, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿tiene algún propósito en específico o nomás me estás haciendo sufrir porque sí, ¿no? Y me dice: es que la única manera de agarrar condición, una mejor condición nadando, es haciendo eso, es estando sin aire el más tiempo posible. De esa manera, me dijo, es la única manera en la que después vas a poder nadar más tiempo. Es la única manera en la que vas a poder llegar más lejos. Es la única manera en la que te vas a cansar menos. Y así es como siento que Dios trabaja, ¿no?
O sea, no estoy diciendo que Dios te mandó algo malo, pero en esos momentos donde estás triste, donde no entiendes por qué, donde no puedes respirar, donde sientes que el mundo se te está viniendo encima, estás en la sombra, estás en la oscuridad, eso va a trabajar para bien. Pasar esa prueba, pasar ese momento va a mejorar tu condición. Vas a ser más resistente, vas a ser más fuerte. Eso va a hacer que llegues más lejos, que llegues al propósito. Dios tiene todo en sus manos. Por lo que sea que tú estés pasando, a Él no lo agarró de sorpresa. A Él no lo agarró de sorpresa. Lo que sea que tú estés pasando, no sé qué pudiera ser. Un problema económico, un problema familiar, algún problema personal, de inseguridad, lo que sea que estés pasando, a Él no lo agarró por sorpresa. No te vas a caer, no es tu fin. Él sabe por lo que estás pasando y Él va a hacer cooperar eso para el propósito que Él tiene para ti. Y esto me lleva al punto número 2. Mantente cerca. Mantente cerca. Mira, no esperemos estar bajo la sombra para acercarnos a Jesús. No esperes estar en el momento oscuro para acercarte a Jesús. Dios es mucho más que un extintor, Dios es mucho más que un bombero, Dios es mucho más que alguien que te puede sacar de un problema. Dios es mucho más que eso. Sí, Él hace todo eso, pero Él es mucho más que eso. Hay muchas más facetas y caras de Dios que conocer. Mantente cerca. ¿Cómo me mantengo cerca? Dirás tú, ¿no? Y yo te diré, estudia su palabra. Estudia su palabra, pasa tiempo leyendo la Biblia, pasa tiempo leyendo este libro. Hay sabiduría increíble en esto. Pasa tiempo orando en tu cuarto, pasa tiempo orando con Dios. Señor, no entiendo, pero heme aquí, ¿no? O sea, no sé ni cómo hacerle, pero pues gracias, o sea, lo que sea que te salga, pero empieza a orar, empieza a leer su palabra, empieza a tener un tiempo con Él. Porque entonces vas a ver cosas increíbles en tu vida. Vas a empezar a ver cambios y vas a empezar cosas que nunca habías visto y notado en tu vida. Y cuando llegue la sombra, vas a estar listo. Cuando llegue la sombra, vas a estar listo. Créeme, cuando llegas a estar en un momento difícil, en una dificultad, empiezas a recordar todos esos versículos que tú leíste antes. Empiezas a recordar y dices, ok, Dios dice esto, Dios dice esto. Y son esos versículos, eso que tú leíste en algún momento, es lo que te da vida, es lo que te da un respiro en medio de la dificultad. Es un rayito de luz y de esperanza, pero es suficiente para mantenerte. Mantente cerca de Dios. ¿Sabes? Me encanta cuando Pedro camina sobre el agua. Pedro camina sobre el agua y Jesús le dice, ven, ¿no? Jesús está en el agua y le dice, vente, carnal. Y ahí va Pedro, ¿no? Pedro se lanza y va caminando, pero llega un momento en el que se espanta por la tormenta. Se espanta por la tormenta y se empieza a hundir, pero Jesús lo agarra, ¿no? O sea, está ahogándose y Jesús lo agarra y lo saca del agua. Entonces, Pedro no se ahogó porque estaba lo suficientemente cerca de Jesús para ser rescatado. Pedro estaba lo suficientemente cerca de Jesús para que él pudiera sacarlo. Sabes, todos vamos a pasar por tormentas, todos vamos a pasar por la sombra, pero el resultado después de eso depende de qué tan cerca estés de Jesús. El resultado va a depender de qué tan cerca estés de su mano que te pueda sacar de ahí. Mantente cerca de Él, aunque no entiendas mucho. Mira, si no entiendes, pregunta. Puedes preguntar, no pasa nada, nadie te va a juzgar. ¿Tienes una duda? Adelante. ¿No sabes cómo orar? Tú nomás habla o pregúntanos. No pasa nada, pero mantente cerca de Él. Eso es lo que te va a salvar, ese va a ser tu luz en los momentos difíciles, eso va a ser lo que te va a dar esperanza, eso va a ser lo que va a levantar tu ánimo, lo que va a quitar el miedo, lo que va a quitar las dudas y va a ser lo que te va a hacer cruzar esa sombra y llegar al otro lado con el propósito que Él puso para ti. Porque es muy diferente pasar por la sombra, por el valle de muerte, cerca de Él que alejado de Él. Es muy diferente. Tú puedes tener el mismo problema que otra persona,
Pero créeme que si estás cerca de Jesús, el resultado va a ser muy diferente. Si no, pues tenemos a nuestro ejemplo viviente Isaac, ¿no? Una experiencia tan horrible y tan traumante que todas las personas que conoces que han pasado por eso terminan con algún problema, ¿no? Y tú ahorita puedes hablar con Isaac y es como si nunca se lo hubieran llevado, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba cerca. Porque es muy diferente pasar la sombra cerca de él que lejos de él. Y punto número 3. Punto número 3. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Ok, ya sabemos que no podemos evitar que lleguen los problemas. Ok, ya entendemos que nos va a llegar a todos, que no puedo evitar que ciertas enfermedades me lleguen, no puedo evitar la inseguridad que está creciendo, quizás no puedo evitar que llegue la depresión, no puedo evitar que lleguen los problemas económicos, pero ¿sabes qué sí puedes controlar? Puedes controlar tu respuesta. Puedes controlar tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta en esas situaciones? Mira, Goliat tenía bajo la sombra a Saúl, el rey en ese entonces. Que todos decimos, hey, Saúl debe haber peleado contra Goliat, ¿no? Él debe haber sido el que se levantaba y peleaba contra Goliat. Pues sí, pero le dio miedo. Se dejó vencer por la sombra de Goliat. Se dejó vencer sin siquiera pelear. Goliat tenía bajo la sombra a Saúl, al ejército y a todo el pueblo de Israel. Pero lo único que hizo la diferencia fue la respuesta de David. Es lo único que hace la diferencia. 40 días, día y noche, Goliat salía a retarlos. Y lo único que pudo hacer la diferencia fue la respuesta de David. David también estaba bajo la sombra. David también era parte del pueblo de Israel. David también estaba siendo atacado por Goliat. Pero fue el único que pudo responder de manera correcta. Y sabes, yo sé que no nos gusta hablar mucho de Satanás, no nos gusta hablar mucho del chanclas, del diablo, ¿no? Como le quieras decir, pero sabes, Satanás va a atacarte con todo. Y no te quiero espantar, pero en verdad, si tú estás aquí, es lo más probable que suceda. Porque Él sabe que tú fuiste llamado para algo grande. Él sabe que tú fuiste llamado para algo más de lo que los demás han sido llamados. Él sabe que tú has sido escogido. Él sabe que hay un propósito en ti. Él sabe que tienes un potencial increíble. Y Él no quiere que llegues a eso. Él no quiere que tú llegues a tu meta. Él quiere dejarte en la mitad. Él quiere que falles. Entonces Satanás va a atacarte, ¿sabes? Y esta vida no es justa y te va a atacar con todo. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Es lo que hacemos cuando estamos bajo la sombra lo que nos pone en la luz. Es lo que hacemos cuando estamos bajo la sombra lo que nos pone en la luz. Nuestra respuesta a los momentos más oscuros de nuestra vida son lo que nos lleva a la luz. ¿Sabes? Como dijera nuestro profeta Arjona, el problema no es problema. El problema no es el problema. El problema es tu respuesta a la situación. El problema no es el divorcio. El problema no es la enfermedad. El problema no es el secuestro. El problema no es la crisis económica. No es la depresión. No es el pecado. El problema es tu respuesta ante esas situaciones. Porque tú no vas a poder cambiar eso, pero vas a poder cambiar tu respuesta hacia ellas. Es la manera en la que David confió en Dios y encaró a Goliat lo que lo puso en la luz. Es la manera en que Daniel confió en Dios y eso fue lo que lo puso en la luz y lo sacó de la fosa de los leones. Es la manera en la que Josué confió en Dios y luchó por el territorio de Israel. Es la manera en la que Abraham confió en Dios y esperó lo que lo puso en la luz. Y el otro día leí esta frase y fue increíble. Es la misma agua que ablanda la papa la que endurece un huevo. La misma agua que ablanda una papa
endurece un huevo. Tú metes una papa en agua hirviendo, una papa dura en agua hirviendo, y esta se va a ablandar. Y una vez que se ablanda, tú puedes agarrarla con tu mano y aplastarla. Fácil, sencillo, se debilita. Pero si tú metes un huevo frágil a esa misma agua hirviendo, va a salir duro, se endurece. ¿Qué significa eso? Que no se trata de las circunstancias, no se trata de lo negro de la situación, no se trata del problema, no se trata de lo difícil, de lo tupido. Se trata de nuestra respuesta. Se trata de nuestra respuesta hacia esos problemas. ¿Sabes? El poder no lo tiene Satanás. El enemigo no tiene poder. La Biblia dice que él ya ha sido vencido. Y de aquí a que se acabe el mundo, él solo está tratando de llevarse a toda la gente que pueda entre las patas. Pero él no tiene poder. Él solo tiene una situación desagradable. Él solo tiene una situación difícil para ti, y él va a esperar a que eso te destruya. Pero él no tiene el poder. Es la misma situación la que puede destruirte y debilitarte, la que puede fortalecerte y llevarte a otro nivel. Es la misma situación que Satanás quiere usar para destruirte, para acabar contigo, para acabar con tu propósito, para acabar con tu futuro, para acabar con tu familia. La que Dios puede usar para llevarte a otro nivel, la que Dios puede usar para llevarte al siguiente paso. Porque no se trata de la circunstancia, se trata de la respuesta. Lo que Satanás quiere usar para destruirte, Dios lo usará para darte vida. Lo que Satanás quiere usar para debilitarte, Dios lo usará para fortalecerte. Lo que Satanás quiere usar para dividir, Dios lo va a usar para unir. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Vas a perder la fe? ¿Vas a dejar que el miedo te paralice? ¿Vas a reclamarle a Dios? ¿O vas a confiar en que Él puede usar esta situación para mejorar tu condición? ¿Vas a confiar en que todo obra para bien? ¿Vas a confiar en que Él suplirá toda necesidad? ¿En que Él te sacará de las sombras? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta en esos momentos? Sabes, Dios ya ha puesto todo. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para pasar por el valle de sombra y muerte. Dios está contigo, Dios te ama, Dios te acepta, Dios está orgulloso de ti. Dios sabe que saldrás de la oscuridad. Solo hay que confiar en Él. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Y mira, se vale preguntar por qué, se vale reclamar quizás, pero no te quedes ahí. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Puedes pasar todo el día preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿Yo qué hice para merecerme esto? No pierdas el tiempo buscando explicaciones, porque lo importante no es la razón, es la respuesta. La razón no es lo importante, es tu respuesta hacia esas situaciones. Cierra tus ojos conmigo un momento, nomás para no distraernos. Yo no sé qué situación traiga cada uno de los que estamos aquí. Puede que tú no estés ahorita bajo la sombra. Puede que tú no estés pasando por un momento difícil. Puede que estés saliendo de uno, o puede que estés en medio. Personalmente yo voy saliendo de uno y requirió mucho esfuerzo y es súper difícil, pero Dios responde en su tiempo y en su forma y en la manera en la que mejor nos convenga. Responde. Quizás no en la manera en la que yo quisiera, pero sí en la manera que más me conviene. Si te sientes agobiado, si te sientes aplastado, sin salida, sin poder respirar, sabes que aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad y deja todo aquí.
Deja todo aquí. Sientes esa necesidad de reclamar, de preguntarle por qué a Dios. Déjalo aquí. Déjalo aquí. Comienza a confiar en Él. Comienza a creer que Él tiene un plan. Comienza a creer que tú vas a ver su mano. Comienza a creer que Él te va a sacar. Comienza a responder. Comienza a encarar al enemigo. No dejes que te paralice. No dejes que te llene de miedo. Él no tiene poder. Sí, quizás el problema es más grande que tú, pero Dios es más grande que el problema. Sí, Goliat era más grande que David, pero Dios es más grande que Goliat. Dejemos de ver el problema. El problema no es el problema. ¿Cómo vas a responder? Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos ejemplos de hombres, Señor, y mujeres en tu palabra, Señor, que respondieron, Señor, de la manera correcta ante las situaciones y dificultades de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque el poder no lo tiene el enemigo, el poder no lo tiene la situación, Señor, el poder no lo tiene la inseguridad, la depresión, el divorcio, la crisis económica, la enfermedad. El poder lo tienes tú, Señor. Gracias porque tú ya venciste, gracias porque tú ya hiciste tu parte, Señor. Esta noche queremos hacer la nuestra, Señor. Esta noche queremos venir ante ti, Señor, y poner toda nuestra confianza en ti. Ya basta de quejarme, ya basta de preguntar por qué, Señor. Voy a empezar a confiar en ti, en que tú lo harás, Señor. En que si lo hiciste con David, lo puedes hacer conmigo, Señor. Señor, confiamos en ti. Ponemos nuestra confianza en ti. Queremos responder de la manera correcta al enemigo. Queremos responder de la manera correcta ante las sombras que nos acechan, Señor. Señor, el tiempo que nos cueste, el tiempo que nos lleve, el tiempo que tú decidas que es correcto, pero nosotros vamos a confiar en ti. Vamos a confiar que tú vas a hacer algo, Señor, que todo va a obrar para bien, que de alguna manera, Señor, tú nos librarás, que no te has olvidado de nosotros.